alcemos nuestros ojos, se cerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima, aunque aún nos queda anunciar a pueblo urgente que Jesús está volviendo, victorioso y esplendente, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá, pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús volverá. Es una alegría siempre que tenemos la oportunidad de llegar aquí a este medio, puesto que ya van más de, creo que como unos 2 o 3 años que estamos trabajando, si no son más, de estar trabajando con este ministerio, el Fuerte Clamor Final. Y agradezco a Dios pues por el privilegio. Ahora, el próximo mes tendremos el congreso anual, al cual todos están invitados, los que no han ido pues, hagan planes para asistir a Dominicana. Allí será el segundo congreso internacional, creo que es el segundo si mal no estoy, y será una velada pues excepcional. Esperamos que así sea en el Señor, ¿ok? Amados hermanos, en esta mañana deseo tener una reflexión muy importante, una reflexión muy profunda, una reflexión en la cual es necesaria para todos nosotros, y quiero por favor rogarles que todos estemos muy pendientes, que nuestros corazones sean mansos y humildes de corazón, para escuchar la voz de Dios hablar a nuestros corazones, ¿sí? Nosotros aquí en Panamá estamos un poco alarmados, hermanos, y no quiero con esto alarmar a nadie, porque he tratado de desechar todo lo que es alarmismo en nuestra experiencia cristiana, puesto que el alarmismo trae una religión deforme. Así que desechando pues todo alarmismo y más bien llegando a una concesión plena y seria de las circunstancias y situaciones que nos están rodeando y que se están desarrollando en nuestro alrededor, pues hermanos, quiero conversarles lo siguiente. Desde hace aproximadamente unos 6 meses, ya va para 6 meses, que estuvo aquí en Panamá el hijo de perdición. El Papa visitó Panamá, y pues voy a hablar de Panamá porque es donde yo vivo, ¿no? Pero me imagino que en todos los lugares a donde este señor ha ido, ha pasado lo mismo. La Biblia nos muestra que el Papa es el representante de la hueste satánica, es el hombre representante de la hueste satánica en el mundo entero. Es la cabeza de la anarquía, es la cabeza de la rebelión a la voluntad del Señor. Es quien pretende llevar adelante al mundo entero hacia la perdición, hacia la perversión. Así que eso nosotros lo encontramos allí en el libro de Segunda Tesalonicenses. Vamos a ir rápidamente allí. Segunda Tesalonicenses, allí vemos el capítulo 2, donde el apóstol Pablo, hablando de los tesalonicenses y hablando o profetizando más bien lo que iba a venir, dijo: tanto que como Dios se sienta en el templo de Dios y es adorado como Dios, ¿sí? Y se hace entonces pasar por Dios. Entonces pues eso nos muestra pues la situación y las circunstancias que estamos viviendo, que se están dando en estos últimos días. Entonces eso nos alarma un poco. Después de esa tremenda visita pues que hemos tenido, muchas circunstancias y situaciones han ido cambiando en la vida de algunos hermanos, de algunas personas que siguen a Dios, que siguen a Cristo.
nos muestra pues que nos señala que estamos en los últimos días precisamente. Fíjense que un hermano aquí en Panamá, un hermano que tenía su familia, un hermano que estaba completo en el Señor, un hermano que vivía una vida muy tranquila, muy alegre, un buen día salió con su esposa y con sus hijos para un paseo a la playa. Yo no sé realmente a cuál playa fue, pero porque aquí en Panamá hay varias playas, pero fueron a la playa y ese sería su último día en paz. Este hermano, lastimosamente, hermano, estaba mientras nadaban en el agua. Uno de sus hijos vio a su hermanita pasar trabajos en el agua y se lanzó para tratar de salvarla. Este muchacho lastimosamente pudo ayudar a su hermana para que saliera del agua, pero él no pudo conquistar el agua y el mar se lo llevó. Ese muchachito tenía apenas 18 años, 18, 19 años y murió ahogado en esa ocasión. Eso fue hace como unos 2 meses o tal vez 2 meses y medio. Un mes después exactamente, la mamá de ese muchachito, la esposa del hermano, también murió acongojada y triste por la angustia de haber perdido a su hijo. Estas son cosas que están pasando, hermanos, y que tal vez a nosotros no nos llaman la atención, ¿no? Pero nos muestran, hermanos, contra quién estamos luchando. Un pastor allí en Ojos Negros, en los Estados Unidos, allí en el puesto de avanzada del pastor Gambetta, tuvieron un problema en una pipeta de vapor donde se hacían los baños a los pacientes. Parece que la pipeta se tapó y cuando él se iba a acercar para tratar de reparar el daño, la pipeta explotó fuertemente y el pastor Gidalti, para los que lo conocen, no sé si algunos lo conocerán, yo tuve el privilegio de conocerlo personalmente, falleció no en el instante, pero demoró muy poco vivo. Su accidente fue extremadamente fuerte y el pastor Gidalti murió. Otra persona quedó muy perjudicada por el impacto, por la fuerte explosión de este tanque, de esta pipeta de gas. Otro pastor también iba en su carro con su familia, hermano, eso salió por todas las noticias y no se sabe qué pasó, perdió el control y su carro dio varias vueltas, sus 2 hijos se murieron, él y su esposa estaban muy graves en el hospital, casi por morir. Yo no sé cómo seguirá el caso de él o de ellos, pero sí sé que estaban muy graves. Amables hermanos, y las desdichas no paran. Aquí en Chiriquí, un hermano nuestro conocido, muy amado también, el hermano Faustino, salió hace como unos 2 meses de su casa, después de haber asistido a una campaña precisamente con el pastor Nelson Villarreal, que estaba aquí en Panamá. Se despidió de su familia esa mañana, salió para ir al trabajo en las montañas de Veraguas. Él trabajaba en un carro pick-up repartiendo mercancía, y al pretender subir una de estas lomas que son bastante pronunciadas, resulta, hermanos, que el carro no le respondió y comenzó a irse para atrás con toda la carga que tenía. El carro le tomó ventaja y entonces en ese preciso momento, cuando ya él vio que el carro le tenía ventaja, trató de tirarse del carro, pero lastimosamente el carro volteó y lo aplastó en el pecho. El hermano agonizó en esa montaña durante 2 horas, pero lastimosamente allí mismo acostado murió. ¿Qué se iba a imaginar ese hermano que ese sería su último día, hermanos, en esta tierra? ¿Qué se iba a imaginar ese hermano que lastimosamente al salir de su casa no iba a volver para volver a abrazar a su niña? Yo creo que no tenía ni idea, y si alguien se lo hubiera dicho, tal vez él le hubiera dicho mentiroso. Pero lastimosamente así fue que sucedió. Hace unos días en Chiriquí también se le dio el último adiós a otro hermano, que la última vez que estuve en Chiriquí hice un llamado para pedir perdón los unos con los otros, pasó junto a su esposa. Hermanos queridos, el hermano tenía un problema en el hígado, nadie sabía, y lastimosamente pues el hermano
falleció en el hospital hace como unos 15 o 20 días. Y yo no quiero en este momento traer un mensaje de desesperanza, solamente quiero tener una reflexión junto con todos ustedes para que todos pensemos, todos meditemos. Y quiero invitarles en este momento, amables hermanos, para que vayamos a la Biblia, al libro de Marcos, el capítulo número 13. El libro de Marcos, el capítulo número 13, donde anteriormente los discípulos le habían estado preguntando al Señor Jesucristo sobre las señales de su venida, ¿verdad? Sobre las señales de su venida. Allí pues en el capítulo 13 de Marcos, dice el Señor Jesucristo, de la higuera, estoy leyendo el versículo 28, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama enternece y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca a las puertas. Mire, está escrito en el Espíritu de Profecía de que antes de que Cristo venga, muchísimos de sus siervos, muchísima gente será puesta al descanso, será llamada al descanso, incluyendo jóvenes e incluyendo niños. ¿Por qué no? Porque la situación que se avecina, la crisis que viene sobre el planeta Tierra, que nosotros ya estamos viendo, va a ser una crisis extremadamente fuerte, y muchas personas pues que no van a poder sobrevivir en aquel tiempo, están siendo llevadas al descanso por amor del nombre del Señor. Entonces, amables hermanos, hay una pregunta muy importante que brota cuando nosotros vemos o sabemos o conocemos de estas estadísticas. ¿Será que nosotros estamos preparados para decir adiós? ¿Será que nosotros, hermanos, hemos puesto nuestra vida delante del Señor y estaremos preparados si mañana nos toca a nosotros, si mañana le toca a usted o mañana me toca a mí? Le estoy describiendo, hermanos, y no termino tal vez porque yo no conozco todos las circunstancias o las situaciones o la vida de este o aquel, pero están sucediendo en este año 2019 una cantidad de sucesos cercanos a nosotros, ¿verdad? La gente está falleciendo, hermanos, la gente está diciendo adiós, la gente está, hoy están bien y mañana ya están enfermos y ya casi para morirse. No sé, ustedes recuerdan al pastor Mauricio Velázquez, una persona muy querida también en el ámbito de estas verdades, ¿verdad? Un hombre a quien Dios utilizó, un hombre fortachón, un hombre grande. Yo tuve el privilegio de conocerle en el país mexicano cuando compartimos en un congreso. Y lastimosamente el pastor hoy no está. ¿Por qué? Ustedes conocen la historia, le detectaron un cáncer en el colon y fue fulminante para él, aunque luchó por su vida algún tiempo, no logró sobrevivir. Hoy el pastor no está. Igual que él, algunas otras personas que han surgido con enfermedades y con problemas como estos, hermanos, hoy no están. Qué importante es, pues, que nosotros al meditar en estas cosas pensemos que mañana podemos ser usted o yo, hermano. Eso puede pasarle a cualquier persona, un accidente, una enfermedad, o cualquiera de estas cosas que están aconteciendo tan repetidamente en este último año, puede sucedernos a cualquiera de nosotros. ¿Y cómo estaremos delante de nosotros? ¿Cómo estaremos nosotros delante del Señor si nuestras vidas terminaran esta tarde? ¿Cómo estaremos nosotros delante del Señor si nuestras vidas terminaran el día inmediatamente seguido? ¿Estaremos preparados para enfrentar, para ver al Señor cara a cara? Mis amados hermanos, por eso el Señor está diciendo que cuando estas cosas sucedan, sepan que Él está cercano a las puertas, está advirtiendo. El versículo 30 nos continúa diciendo: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino solamente el Padre. Amables hermanos, el Señor Jesucristo advierte que nadie sabe del día de su venida, ¿verdad? Pero está diciendo, esto yo creo que el Señor lo dice para tratar de bajar ese anhelo y ese deseo de los apóstoles por saber el día, ¿verdad? O la hora. Cristo sabía que esto iba a redundar durante los años y los siglos. El deseo del hombre por conocer
lo que no ha sido revelado al hombre. El anhelo del hombre por especular, por brillar, porque realmente el anhelo del corazón del ser humano innato es brillar, es ser mejor o parecer mejor que los demás. Y en ese anhelo entonces Cristo le dijo, nadie sabe el día ni la hora, ¿ok? Ni siquiera los ángeles, sino solamente el Padre. A ustedes más bien les doy un consejo, le dijo el Señor Jesús. A ustedes más bien les doy un consejo, aunque eso no está escrito, lo estoy yo parafraseando. Pero él lo resumió diciendo en el versículo 33, mirad, ¿ok? Mirad. La palabra mirad allí es un sinónimo de lo que les estoy diciendo. ¿Qué es lo que yo les estoy diciendo? A ustedes más bien les digo, dijo el Señor Jesucristo, a ustedes más bien les digo, velad, ¿ok? Y esa es una palabra muy corta, una palabra muy interesante. La vida cristiana es muy similar a una batalla, amados hermanos. La vida cristiana se compara con una batalla militar, una guerra militar, ¿sí? O una campaña militar. Hay muchos términos militares que se utilizan en la obra del Señor. Hay muchos términos militares que se utilizan en el caminar cristiano. Por ejemplo, la palabra guerra misma, ¿sí? Nosotros sabemos, identificamos que estamos en medio de una guerra. ¿Una guerra contra quién? Una guerra contra Satanás y sus huestes angelicales de maldad. Una guerra contra la maldad. Nosotros somos representantes de Cristo, representantes del bien, del amor, de la bondad. Pero las huestes satánicas luchan contra las huestes de verdad. Entonces estamos en una guerra. Y Pablo lo compara cuando dice que llevemos el yelmo, ¿verdad? ¿Qué es el yelmo? Pues precisamente una parte de una armadura para ir a la batalla. Igualmente la espada. ¿Qué es la espada? La espada era el arma con el cual el soldado se defendía, en parte de una batalla, ¿verdad? Entonces la vida cristiana es comparada a una batalla, a una guerra, ¿verdad? Igualmente, igualmente la palabra velad. La palabra velad es un término que despierta o que llama, que llama la atención de la persona a poner cuidado a lo que está aconteciendo. Muchos de nosotros, amados hermanos, cuando leemos velad, hemos comprendido o hemos captado que la palabra velad nos está llamando la atención a estar constantemente pendientes de este movimiento, o de aquel movimiento, o de aquella noticia. Y en ese afán de tratar de velar, nos hemos convertido más bien en captadores de noticias, que constantemente estamos pegados al televisor, o pegados al internet, o pegados a los newspapers, para tratar de buscar la última noticia innovadora, para tratar de mirar cómo va la ley dominical, para tratar de mirar cómo van los acontecimientos mundiales, la última guerra, la última controversia entre este y aquel. Y creemos en nuestro corazón que de esa manera estamos velando. El Señor Jesucristo nos dice, mirad, velad, ¿ok? Y es muy importante esta palabra. Yo quiero que ustedes hoy la tengan en cuenta, porque nos vamos a ampliarla en esta mañana, ¿ok? Sigue diciendo el versículo 33, mirad, velad y orad, ¿ok? Dos cosas el Señor Jesucristo aconseja a su pueblo, velad y orad, porque no sabéis cuándo es el tiempo, porque el Hijo del Hombre es como el hombre que partió lejos, el cual dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Noten qué interesante, el versículo 34 termina otra vez con la misma palabra. Y al portero mandó que velase. Y el versículo 35 nuevamente comienza y dice, velad, velad pues, porque no sabéis cuándo el Señor de la casa ha de venir, si a la tarde o a la noche, o al canto del gallo o al amanecer. No sea que viniendo de repente os halle durmiendo. Versículo 37. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo. ¿Qué cosa? 2 puntos. Velad. Hermanos, qué interesante
en estos versículos del 33 al 37, porque en cada uno de los versículos, excepto en el 36, repite la palabra velad. Y es un consejo, hermanos, que sobrepasa los siglos. Es un consejo que va más allá de los siglos. Por eso el versículo 37 termina diciendo: lo que a vosotros digo, a todos lo digo. ¿Qué cosa? Velad. Ahora, pregúntese usted por un momento, como yo me pregunto, ¿estoy yo velando? Fíjense que hay algo muy interesante que hemos aprendido, y yo creo que para nadie es un secreto, ¿verdad? Por ahí dice un dicho muy conocido: no hay muerto malo. ¿Lo han escuchado? No hay muerto malo. Muchos de nosotros, amados hermanos, cuando tenemos un familiar que está casi por morir, o cuando nosotros mismos hemos estado por morir, yo me imagino, habrá personas que habrán agonizado y están casi por morir, pero no han muerto. Eso ha pasado muchas veces. Pretendemos en ese momento, pretendemos en ese instante velar. En ese momento comenzamos a mirar nuestras vidas hacia atrás. En ese momento comenzamos a analizar nuestros corazones y nos damos cuenta que hay cosas que hay que poner en orden, porque cuando estábamos bien no las pusimos en orden. Hermanos, amigos queridos, en esta mañana yo quiero llevarte a una reflexión. No todos tienen la oportunidad de arrepentirse en el último momento. Por eso Cristo dijo: velad. No todas las personas tienen la oportunidad. Por eso hoy que tienes la oportunidad, ponte en paz con quien tienes que ponerte en paz. El Señor Jesucristo dijo: si alguno de vosotros trae una ofrenda al Señor y se recuerda en ese momento que tiene algo, una rencilla, una disputa, un problema, una adversidad con su hermano, inmediatamente deje la ofrenda ahí y vaya y reconcíliese con su hermano. ¿Quién está velando en este último tiempo, amados hermanos? ¿Quién está velando? Hoy nosotros pensamos que el consejo que Cristo nos dio cuando nos dijo velar es que estuviéramos pendientes de noticias y de movimientos mundiales, y que la ley dominical, y que las inundaciones, y que los terremotos. Hermano, eso es parte de velar. Pero si el atalaya, a quien el hombre o a quien el rey pone para velar, solamente está pendiente de uno de los lados que tiene que velar, hermanos, el enemigo lo más posible es que va a venir por detrás y le va a sorprender descuidadamente. Hoy a nosotros el Señor nos dice, así como le dijo en antaño a los discípulos: y lo que a vosotros digo, a todos lo digo. ¿Qué cosa? Velad. Mis amables hermanos, dentro del velar, dentro de la orden de velar, dentro del consejo de velar, hay una parte muy importante que todos nosotros, o la gran mayoría, hemos descuidado. Y es la relación que entre nosotros debe de existir como hermanos. Y es la relación que entre nosotros debe existir como pueblo de Dios. El Señor está llamando la atención al pueblo. El Señor está llamando la atención a aquellos que hoy pretenden ser de la verdad. Velar. Y cuando el Señor dice velar, está llamando la atención de cada uno para que analicemos, hermanos, nuestras relaciones, para que veamos cómo están. Hace un momento, mientras hablaban en la escuela sabática, decían: el conocimiento, mis amados hermanos, muchas veces nosotros somos portadores de conocimiento. Muchas veces nosotros somos hasta entendidos. Pero déjenme decirles una cosa: ni el conocimiento ni el entendimiento nos llevarán a la salvación. Las dos cosas son importantes, pero si no las practico en mi vida, de nada me sirven. Y hoy hay una gran cantidad de hermanos enemistados con los otros. Hay una gran cantidad de hermanos que no velan. ¿Y quieren que le diga cómo no velan? Son unos chismosos. Lo único que saben es mover su lengua en contra del uno y en contra del otro. Hacen comentarios, mis amados hermanos, comentarios que son contrarios a la voluntad del Señor.
andan buscando los errores de los hermanos únicamente para difamarlos, no para enmendar, no para tratar de ayudar, sino más bien para hundir, para pisotear, para chismosear. ¿Quién está velando en este último tiempo? Amado hermano, el llamado que Dios nos está haciendo en este último tiempo es para que refrenemos nuestras lenguas en el Señor, para que refrenemos nuestras vidas en el Señor, si es que estamos velando. Hay una gran cantidad, y esto lo digo con amor en el corazón, pero es una verdad. Hay una gran cantidad de hermanos y hermanas que pretenden caminar en la verdad presente. Pero déjenme decirle una cosa, su vida, sus casas, su interior está totalmente destruido. En sus hogares viven peleando los unos con los otros. Sus hogares son una muestra de mal genio porque no se soportan en su casa. ¿Quién está velando en este último tiempo, hermanos? ¿Acaso la única parte en la cual debemos velar es en los movimientos finales? ¿Acaso a lo único que Cristo nos llamó a que debemos estar pendientes es a los movimientos de Donald Trump? Hermanos, podemos hacer toda una religión con Donald Trump. Y eso es lo que muchos han hecho. Podemos hacer toda una religión con los últimos movimientos telúricos que han habido en el planeta Tierra. Y eso es lo que muchos están haciendo. Pero cuando analizamos nuestro interior, hermanos, cuando analizamos nuestra vida en lo más íntimo, ¿quién está velando? Y el Señor en el versículo 37 nos está aconsejando: lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. ¿Estamos nosotros velando, mis amados hermanos? ¿Estamos nosotros realmente despiertos? Yo, cuando tengo la oportunidad de conversar aquí en casa con mi esposa, con mis hijas, yo les digo, miren, los sermones también son para nosotros, Los sermones también son para mí. El mensaje también es para mí. Y yo entiendo y comprendo, mis amados hermanos, que lo que estoy diciendo es difícil. Yo no sé por qué los seres humanos tenemos dentro de nuestro corazón un instinto a tratarnos mal con los que más nos vemos todos los días. La gente que más deberíamos querer es la que peor uno trata. Por eso Cristo dijo, nadie es profeta sin honra, sino dentro de su misma casa. Porque hasta el Señor lo vivía también. Al Señor Jesucristo los de afuera lo escuchaban. Venía la gente de lejos para compartir con Él, para oírle, para ser sana. Pero los de su misma casa lo menospreciaban. Le daban golpes en la cabeza y pensaban que Él estaba loco. Y le decían que estaba loco. Amados hermanos, ¿por qué esta situación tan sorprendente en el corazón del ser humano? Es algo contrario a la voluntad del Señor. Por eso, hermanos, en este último tiempo tan solemne que estamos viviendo, el Señor nos da ese consejo tan maravilloso y nos dice, velad, velad. Hermanos, el día de mañana, no sabemos si estaremos aquí. El día de mañana podemos ya no estar, ¿sabe? Por eso comencé narrándoles las situaciones y las circunstancias que se están dando. Mañana puede no existir para nosotros y nos hallará velando. Amados hermanos, amigos que me escuchan, si tú tienes algo contra tu hermano, si tienes algo contra un amigo, si tienes algo contra un vecino, si has peleado con tu hijo, con tu nuera, con tu yerno, si tienes una adversidad, hermano querido, con tu nuera, con tu suegra, aún con tu hijo, con tu madre, ve y ponte en paz con él. Yo no sé cómo nosotros hemos llegado, y ustedes perdonen que yo mencione esto, pero esto es muy importante. Noten ustedes, por ejemplo, en el deseo de toda la gente, hay un capítulo muy interesante que se llama hacer esto, si mal no estoy, hacer esto en memoria de mí. Yo quiero leerles aquí un momentito, a ver si me permiten ustedes encontrarlo, por favor. A ver si lo podemos encontrar por aquí. En memoria de mí. Amén, amén, amén. A ver, sí, lo podemos. Aquí está, página 608 de mi libro, El deseado de toda la gente. Aquí hay un pedacito que a mí me enternece, hermanos, y que cada vez que tengo la oportunidad,
llamo la atención a él. Noten ustedes lo que dice la pluma inspirada. Al llegar a este rito, los hijos de Dios deben recordar las palabras del Señor de vida y gloria. ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, y el apóstol es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Hay en el hombre una disposición a estimarse más que a su hermano, a trabajar para sí, a buscar el puesto más alto, y con frecuencia esto produce malas sospechas y amargura de espíritu. El rito que precede a la cena del Señor. ¿Escucharon eso, hermano? ¿Lo escucharon claramente? Voy a volverlo a leer. El rito que precede a la cena del Señor. Ahora yo me pregunto, ¿cuál rito es ese? Y claramente ustedes saben, lo conocen, que es el rito de humildad. El rito de lavar los pies. Ahora la pluma inspirada está diciendo, el rito que precede a la cena del Señor está destinado a aclarar estos malentendidos, a sacar al hombre de su egoísmo, a bajarle de su zanco de exaltación propia y a darle la humildad de corazón que le inducirá a servir a su hermano. Entonces mira qué interesante y qué linda esta parte, hermano querido. Hoy nosotros llegamos, y estoy mencionando esto porque entiendo que el próximo fin de semana va a haber Santa Cena en la cadena. Amable hermano, yo no sé cómo nosotros podemos llegar a la Santa Cena todavía albergando celos, rencillas, peligros, chismes, bochinches y cosas como esas entre hermanos. Si usted ha tenido una adversidad con un hermano o una hermana, mi amable amigo, llámele y póngase a paz con él. No vaya usted al rito, no vaya usted a la Santa Cena con adversidades con su hermano. Si usted ha cometido un error, hermano querido, si usted ha cometido una falta de este tipo, póngase a paz con su hermano. ¿Quién está velando en este último tiempo? Hermanos, por eso el Señor está diciendo a su pueblo, a todos lo digo, ¿qué cosa? Velad, velad. ¿Por qué? Porque el día, el último momento, no sabemos cuándo sea. El apóstol Juan, en 1 Juan capítulo 4, nos dice lo siguiente. Noten lo que dice Juan, capítulo 4, versículo número 20 y 21. Dice así. Si alguno dice, yo amo a Dios, o si alguno dice ser de la verdad presente, o si alguno se cree muy religioso, o si alguno se cree grande entre los demás, si alguno dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, el tal es, ¿qué cosa? Mentiroso, porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos ese mandamiento de él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Mis amados hermanos y amigos, yo no sé dónde nosotros nos embolatamos así, pero nosotros creemos hoy que amar a Dios, que amar al Señor, es seguir noticias. Nosotros creemos hoy que estar cimentados y plantados en la verdad presente es tener el último noticiononón que nos muestra que la ley dominical se va a dar mañana. Amados hermanos, déjenme decirle una cosa, no hay una mentira más grande que esa. Porque si está bien que es menester que nosotros conozcamos las profecías y los tiempos y las sazones, también es cierto que entre nosotros, el pueblo de Dios, debe reinar el amor. Porque el que no ama a su hermano, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Amados hermanos, amigos que me están escuchando en esta hora, es necesario que entre nosotros haya una reestructuración interna. Porque el Señor está diciendo a través del apóstol Juan,
que el que dice que yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. Ahora yo me pregunto, Señor, pero ¿y será que siendo mentiroso no puedo ir al cielo? Pues hermanos queridos, la palabra nuevamente me contesta y me dice, Apocalipsis capítulo 21 y versículo número 8, dice aquí, versículo 7 vamos a leer, Apocalipsis 21, 7, dice así, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los temerosos e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Claramente la Biblia nos muestra que el mentiroso no irá al cielo. Y el que dice amar a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. Y déjenme decirle lo que más me alarma a mí, hermanos queridos. En el último momento de esas personas que aborrecen a su hermano, pretenden llamar a fulano y a sultano para que orando, para que ungiéndole, entonces les prepare para la muerte. Hermanos, qué error tan horrible. ¿Qué cosa tan contraria? Teniendo todo el tiempo, teniendo la palabra en la mano, siendo escudriñadores de la Biblia, pretendemos según nosotros por la oración de otra persona o por el ungimiento de otra persona, hacer en el último minuto, en el último momento, lo que no hicimos estando en vida. Por eso Cristo nos está diciendo y nos está aconsejando, velad. Hermanos, y como yo quiero velar, voy a encargarme de ahora en adelante de estar bien con mi hermano. Como yo quiero velar, voy a encargarme de ahora en adelante de refrenar mi lengua contra mi hermano. Como yo quiero velar, voy a encargarme de ahora en adelante de tratar de servir a mi hermano. Porque no quiero en el último momento, por ahí dicen, llorar lágrima de cocodrilo. Yo me pregunto si una persona que haga esto podrá ir al cielo. Hermanos, con toda la luz que nosotros tenemos, con toda la luz que el Señor nos ha dado, y nosotros pretendemos esperar el último momento para ponernos a paz con nuestro hermano. ¿Qué cosa tan contraria es esa? El Señor nos dice, velar. Y el que vela, hermanos, está despierto en todo momento, no se adormece. El que vela tiene su vida en orden. El que vela no permite que haya circunstancias o situaciones que se puedan encontrar escritas en el libro que sean contrarias a él o a ella. El que vela, hermanos, permanece despierto. ¿Está usted velando? Amado hermana y hermano, ¿está usted velando? En este último tiempo en que nosotros estamos viviendo, mis amados hermanos, nos encanta escuchar una y otra cosa nueva. ¿Saben ustedes que el hombre siempre ha tenido esa característica a través del tiempo? Al hombre le encanta escuchar cosas nuevas, mantiene comezón de oír. Por eso es que el televisor y la radio, las telenovelas, tienen tanto rating. Porque el hombre tiene comezón de oír. Le encanta escuchar cosas nuevas, le encanta ver cosas nuevas. Pero realmente no hay nada nuevo. En los tiempos de Cristo, mis amados hermanos, a la gente le encantaba escuchar a una persona. Habían personas que se dedicaban únicamente a eso, ¿saben? Iban de pueblo en pueblo y se sentaban, hermanos, en el parque central y tenían el don de hablar. Y comenzaban entonces a hablar y hablar y hablar y echaban cuentos y cuentos y cuentos y la gente le encantaba y comenzaban a rodear a esta persona, comenzaban a escucharla. Y si era una persona pues de estas que sugestionaba mentalmente a las demás, pues el pueblo entero terminaba escuchándole. Era una de las cosas más interesantes que había en la Edad Media, ¿no? En el tiempo de Cristo pasaba lo mismo. Y en el tiempo de Cristo hubo un predicador que fue muy importante. Y ese fue, mis amados hermanos, el Bautista Juan. Ustedes acompáñenme por favor al libro de Mateo. Vamos a leer el libro de Mateo, el capítulo 3. Y leeremos allí algunos versículos. Noten ustedes qué interesante. Dice aquí,
En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. ¿Sí? Tenemos a un hombre con un mensaje, tenemos a un hombre con una palabra, y ese hombre era Juan el Bautista. Y Juan el Bautista tenía un mensaje, y el mensaje de Juan el Bautista era: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese era el mensaje de Juan el Bautista. Era un mensaje que no llamaba la atención, hermanos, a distracciones. Era un mensaje que no llamaba la atención a lo que estaba haciendo, hermanos queridos, allá el César. No, era un mensaje claro de arrepentimiento al corazón. Era un mensaje puntual, era un mensaje directo. Y el mensaje era: arrepentidos. Y hoy también nos llega el mensaje a nosotros como pueblo de Dios. Y el mensaje es: arrepentidos. Hermanos, la gran mayoría de nosotros no está preparado para enfrentar la crisis que se avecina. ¿Saben por qué? Porque no estamos velando. Nos hemos dedicado a ser recolectores de noticias. Nos hemos dedicado a ser recolectores de lo último que está de moda. Pero nos hemos olvidado de velar. Por eso el Señor dijo: a todos los digo, velad. Mis amados hermanos, aquí a Juan le llegaba una gente que pensaba que estaba velando, ¿sí? Era una gente religiosa, era una gente que pensaba que estaba en la verdad, era una gente, hermanos, que llegaban a él, pero él identificaba que tenían una necesidad. Yo quiero leer en este momento el deseo de toda la gente, la página 79, para que ustedes vean algo interesante. Dice aquí, hablando de Juan el Bautista, veía que los hijos de su pueblo estaban engañados. Mire lo que Juan el Bautista veía. Juan el Bautista veía que los hijos de su pueblo, o sea, el pueblo de Israel, estaba engañado, satisfechos y dormidos en sus pecados. Anhelaba Juan el Bautista incitarlos a vivir más santamente. El mensaje que Dios le había dado para que lo proclamase estaba destinado a despertarlo de su letargo y a hacerlos temblar por su gran maldad. Antes que pudiese alojarse la semilla del evangelio, el corazón, el suelo del corazón debía ser quebrantado. Antes de que tratasen de obtener sanidad de Jesús, debían ser despertados para ver el peligro que les hacían correr las heridas del pecado. Dios no envía mensajeros para que adulen al pecador. No da mensaje de paz para arrullar en una seguridad fatal a los que no están santificados. Impone pesadas cargas a la conciencia del que hace mal y atraviesa el alma con flecha de convicción. Eso era lo que hacía Juan el Bautista, mis amados hermanos. En medio de las discordias y las luchas, se oyó una voz procedente del desierto, una voz sorprendente y austera, una que llena de esperanza, aunque llena de esperanza, que decía: arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Amados hermanos, lo que la pluma inspirada nos está diciendo es que en medio de las luchas y las disputas que habían en aquel tiempo, porque eso era lo que había en aquel tiempo en Judea, en Jerusalén, lo que estaba pasando allí era que aunque creían seguir al Señor, que aunque creían ser parte del pueblo de Dios, todos estaban peleándose los unos con los otros, porque unos querían ser mejor que los otros. Y en medio, hermano, de esa disputa, en medio de esa soberbia, en medio de esa lucha, entonces el Señor permite que la luz brille desde el desierto, y la luz brilla diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es interesante ver el resultado de la predicación de Juan el Bautista. El versículo 3 continúa diciendo: porque este es aquel de quien habló el profeta Isaías diciendo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan mismo tenía su vestidura de pelo de camello y un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Entonces salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la región de alrededor del Jordán,
y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Pero cuando vio que muchos de los fariseos y de los saduceos venían al bautismo, entonces le dijo: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Amados hermanos, aquí hay una parte bellísima que tenemos que resaltar en esta hora. Y lo voy a hacer, hermanos, leyendo el deseo de toda la gente, algunos párrafos a partir del de la página 80, ¿ok? Dice: con el espíritu y el poder de Elías denunciaba la corrupción nacional y reprendía los pecados prevalecientes. Toda la nación se conmovió y muchedumbres acudieron al desierto. Hermanos, el último boom de la moda se convirtió en ir a escuchar a Juan el Bautista. Y la gente salía, toda la ciudad salía para escuchar lo que Juan el Bautista decía. Juan proclamaba la venida del Mesías e invitaba al pueblo a arrepentirse. Como símbolo de la purificación del pecado, bautizaba en las aguas del Jordán. Miren, ¿cuál era el símbolo del arrepentimiento? Dice aquí que bautizarse. Así que mediante una lección objetiva y muy significativa, declaraba que todos los que querían formar parte del pueblo elegido de Dios estaban contaminados por el pecado y que sin la purificación del corazón y de la vida no podrían tener parte en el reino del Mesías. Entonces espérense un momento, porque ese pueblo que estaba saliendo a encontrarse con Juan, supuestamente eran el pueblo de Dios, ¿sí o no? Pero cuando vinieron a encontrarse con Juan, resulta que Juan se dio cuenta que esa gente necesitaba purificarse. Esa gente no estaba acorde para encontrar al Señor. Príncipes y rabinos, sigue diciendo, soldados y publicanos y campesinos acudían a oír al profeta. Por un tiempo la solemne amonestación de Dios los alarmó y muchos fueron inducidos a arrepentirse y recibieron el bautismo. Muchos de los escribas y los fariseos vinieron confesando sus pecados y pidiendo el bautismo. Se habían ensalzado como mejores que los otros hombres y habían inducido a la gente a tener una alta opinión de su piedad. Ahora se desenmascaraban los culpables secretos de su vida, pero el Espíritu Santo hizo comprender a Juan que muchos de estos hombres no tenían la verdadera convicción del pecado. Eran unos oportunistas. Como amigo del profeta, esperaban hallar favor ante el príncipe venidero y pensaban fortalecer su influencia sobre el pueblo al recibir el bautismo de manos de este joven maestro popular. ¡Wow! Miren, hermanos, qué sorprendente. Perdón. Esto era lo que realmente estaba sucediendo en el pueblo. Como el último boom de la moda era la verdad presente, como el último boom de la moda era estar en la iglesia del aire, como el último boom de la moda era hablar de la ley dominical, entonces todos queremos estar allí. Pero cuando vamos a investigar nuestros corazones, ¿quién está velando? El Señor nos dice: velad y orad en todo tiempo. Mis amados hermanos, aquí vemos a unas personas que se acercaban a Juan el Bautista pensando que en Juan el Bautista había la vida, pensando que podían seguir con rencillas, pensando que podían seguir en el chisme, pensando que podían seguir en la indecencia y todavía alcanzar el perpetuo socorro. Hermanos queridos, Juan, cuando vio que esas personas se acercaban a él y dedujo, analizó, contempló la experiencia de esas personas, inmediatamente los enfrentó diciéndoles: generación de víbora, ¿quién nos enseñó a huir de la ira que vendrá? Oiga, hermano, sorprendente, tremendo lo de Juan el Bautista.
¿Por qué la gente, por qué estas personas acudían a él? Porque pensaban que con Juan el Bautista, que si se hacían amigos de Juan el Bautista, que si se hacían bautizar de Juan el Bautista, entonces vendría salvación a ellos. Hermanos queridos, ¿estamos velando nosotros? ¿Estamos luchando por colocar nuestra vida diariamente en paz con Dios y con nuestros hermanos? ¿O estamos chismoseando? ¿O estamos utilizando la lengua en contra de este o de aquel? ¿O estamos hablando de cosas que apenas sospechamos, pero no estamos convencidos, no estamos seguros de que así sea? ¿Sabe usted que hay miles de personas que hablan simplemente por hablar? Hablan sin saber si es verdad lo que están hablando. Simplemente lo hacen porque fulano o sultano me lo contó. Pero ni siquiera yo sé si es verdad o no. Eso es pecado delante de Dios, hermanos. Y nos consolamos pensando que estamos en la verdad presente porque estamos escuchando el mensaje de parte de Dios. Generación de víboras, dijo Juan el Bautista, hermanos queridos. Hermanos, el Señor en su infinita misericordia inspiró a Juan el Bautista para que siguiera diciendo y aconsejando a estas personas: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el que no hace frutos dignos de arrepentimiento, hermanos, que no piense en arrepentirse en el último instante. Hermanos, es muy distinto una persona que nunca ha conocido la verdad y la conoce en el último momento y se arrepiente, a aquel que ha conocido la verdad por mucho tiempo y echando en saco roto el llamado del Señor, no se arrepiente y no se arrepiente y no se arrepiente. ¿Y sabe por qué no se arrepiente? Porque tiene orgullo en su corazón. Hermanos, hay personas en las familias que han tenido problemas. Hay esposas que han tenido problemas con esposos. Hay hijos que han tenido problemas con padres. Hay padres que han tenido problemas con hijos. Hay hermanos que se han peleado los unos con los otros y no se piden perdón. ¿Y saben por qué no se piden perdón? Porque son orgullosos en su corazón y aún así pretenden ir al cielo. ¡Qué engaño más grande! El Señor a estas personas aconseja: velad. Hoy Cristo te está llamando para que te pongas en paz, mi amado hermano. Hay muchas cosas extrañas que están sucediendo. Hay una gran cantidad de hermanos y hermanas que han bajado al descanso en este año 2019. Hermano, el próximo puede ser tú. ¿Estás velando? ¿Estás en paz con tu hermano? ¿Estás en paz con tu hermana? ¿Estás en paz con tu esposa? ¿Estás en paz con tu esposo? ¿Quién está velando en este último tiempo? Por eso Juan el Bautista le aconsejó a estas personas: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por lo tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Mis amables hermanos y amigos, yo no sé si es este sábado, no sé si es hoy o si es dentro de 8 días, pero a mí me llegó un mensaje de que en la cadena va a haber Santa Cena. Yo te aconsejo, yo llamo tu atención para que antes de la Santa Cena, durante el rito de humildad, si tienes que tomar el teléfono, hermano, y llamar a tu hermano, a tu hermana, a tu tío, a tu tía, a tu madre, a tu padre o a cualquiera con el cual hayas tenido una adversidad en algún momento, ponte a paz con tu hermano lo antes posible, si es que estás velando. Hermanos queridos, el Señor a nosotros hoy nos da un consejo. Y ese consejo va a través de toda la historia. A través de toda la historia y llega hasta nosotros en este último tiempo.
y es nuestro versículo de memoria. Y lo que a vosotros os digo, Marcos 13:37, a todos lo digo, velad. Velad. Hermanos queridos, velad. Yo quiero terminar en esta mañana con una meditación corta, ¿ok? Hemos venido meditando y vamos a terminar en esta hora meditando, mis amados hermanos, allí mismo. A ver, déjenme ver la experiencia precisamente que la leyeron hace un momento, la experiencia de Nicodemo, ¿ok? La experiencia de Nicodemo, allí mismo en el libro de Mateo, no, libro de Juan, déjenme ver si es Juan el que ilustra mejor, sí, capítulo 3 de Juan. En el libro de Juan, el capítulo 3, amados hermanos, hubo un hombre, precisamente de entre los grandes, de entre los encumbrados de Jerusalén, de aquellos que conocían mucho de religión, de aquellos que sabían de la palabra. Este hombre era Nicodemo. Y cuando Nicodemo se acercó al Señor buscando una controversia, hermanos, fíjense qué interesante, porque a mí me tiene esto muy sorprendido y lo voy a compartir con ustedes en esta mañana. Pareciera como que el Señor Jesucristo cambia la conversación que Nicodemo quería entablar con él, porque dice que Nicodemo llegó al de noche y le dijo: maestro, sabemos que has venido de Dios, pues nadie puede hacer los milagros que tú haces si no está Dios con él. Y respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Hermanos queridos, amigos, muchas veces nosotros vamos buscando al Señor. Estamos buscando al Señor porque queremos velar de verdad. Y cuando llegamos a X, a Y lugar, lo que encontramos es una fuerte transmisión de información. Y yo no tengo nada en contra de la transmisión de información. Pero hermano, si la transmisión de información es solamente eso, nosotros nos convertimos en noticieros ambulantes, ¿sabe? Nosotros nos convertimos únicamente en personas que sabemos información, pero que no vivimos esa información. Y es importante que nosotros vivamos la información y no seamos únicamente depositarios de información. ¿Ok? Y eso es lo que pasaba con Nicodemo. Nicodemo era un portador de información, pero esa información no había hecho lo que tenía que hacer en él. Y por ende, Nicodemo estaba totalmente perdido. Por eso cuando fue a Jesús, esperando entablar con Jesús una discusión, una ardua conversación que los agotara a los dos, el Señor Jesucristo categóricamente y simple y llanamente le dijo: si quieres entrar en el reino de los cielos, es necesario nacer de nuevo. Déjate de rodeos conmigo, Nicodemo, por favor. Lo que tú necesitas hacer es esto y punto. Fue al punto. Fue totalmente claro, hermano, sin rodeos y sin titubeos. En el libro Consejos sobre la Escuela Sabática, la página 62, la pluma inspirada nos comenta lo siguiente. Consejos sobre la Escuela Sabática, página 62. El capítulo es un instrumento para ganar almas. Dice allí: la lección que Cristo dio a Nicodemo es importante para cada maestro. Seguramente es importante que nos familiaricemos con las razones de nuestra fe. Sí, es muy importante, hermanos, conocer el porqué de nuestra fe. Es importante. Y eso es lo que la pluma inspirada está diciendo. Pero el conocimiento más importante que hemos de obtener es el conocimiento experimental de lo que significa nacer de nuevo. Así que todos los conocimientos son importantes, sí. Pero el más importante es el experimental de lo que significa nacer de nuevo. Lo que más se necesita hoy es la luz de la vida. En todas nuestras filas se necesitan hombres y mujeres que a los pies de Jesús hayan aprendido qué es la verdad
y cómo presentarla a los demás. Nicodemo se acercó al Señor pensando, mire qué interesante esto, pensando entablar una larga discusión con él sobre puntos de menor importancia. Nicodemo quería llevar al Señor a discutir, tal vez sobre la bestia, a discutir, tal vez sobre el César, a discutir, tal vez sobre la sociedad, a discutir, tal vez sobre la ley dominical, a discutir, tal vez sobre el sellamiento, a discutir, tal vez sobre las plagas, a discutir, tal vez sobre las trompetas, a discutir, tal vez sobre si es una persona o no una persona del Espíritu Santo, a discutir, tal vez sobre si hay que salir de las ciudades, a discutir, tal vez sobre hay que comer esto o aquello. Tal vez Nicodemo tenía en la mente el discutir con Cristo todas estas cosas, hacerlo trasnochar. Pero ¿saben qué? El Señor Jesucristo le dijo a él, y fue al punto. Pero Jesús, dice Ellen White, expuso los principios fundamentales de la verdad y mostró a Nicodemo que lo que él más necesitaba era humildad de corazón, un espíritu susceptible de ser educado, un corazón nuevo, que si quería entrar en el reino de Dios, tenía que nacer de nuevo. Amados hermanos, el Señor Jesús le mostró a Nicodemo que la más urgente necesidad que él tenía no era más información. La más urgente necesidad que él tenía era nacer de nuevo. Y la más urgente necesidad que Nicodemo tenía, hermanos, era velar. En serio. La más urgente necesidad que tenemos usted y yo, hermanos, es velar sobre nuestro corazón. Es velar sobre nuestros sentimientos. Es velar sobre nuestros intereses. Y tratar, mi amado hermano, de que ese velar me lleve a mí a ponerme en paz con los que tengo que estar en paz. Porque la palabra de Dios, vamos a terminar, hermanos, vamos a terminar diciendo o leyendo más bien algo que ya leímos allí, primera de Juan 4:20, dice allí, vamos a leer algunos versículos del 4, ¿ok? Dice allí, dice el versículo 1, amados, no creáis a todo espíritu, sino más bien probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne de Dios. Y todo espíritu que confiesa que Jesucristo no ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído que ha de venir y que ahora ya está en este mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los que habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Versículo 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Oiga, hermano, yo no sé por qué nosotros los de la verdad presente hemos dejado por fuera de la verdad esto, ¿eh? Pero la palabra es clara y toda la palabra es para nosotros. Amados, el que no ama no conoce a Dios. ¿Y cómo puede ir al cielo alguien que no conoce a Dios? Eso es algo imposible. Dice el versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino
que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Versículo 13. En esto conocemos que Él permanece. Todo el que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. En esto es perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día de juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Oiga. Óigalo, ¿lo escuchó? Versículo 17. Voy a volverlo a leer, por si no lo escuchó. En esto es perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¿Cómo es Dios? Dios es amor. ¿Y cómo tenemos que ser nosotros? Amor. El versículo 18, en el amor no hay temor, mas el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor conlleva castigo, y el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, ese es mentiroso. ¡Wow! Uy, hermanos, ¿quién está velando? ¿Estamos velando en este último tiempo? El que vela, hermano querido, el que vela no se enemista con su hermano. El que vela no habla mal de su hermano. El que vela trabaja por su hermano y ama a su hermano. El que vela, mi amado querido, mi querido amado hermano, el que vela se pone en paz con su hermano. No espera el último momento para pedirle perdón. Que están enemistados con su hermano. Y son unos mentirosos. Y no porque yo lo diga, sino porque aquí la palabra lo está diciendo. Voy a volverlo a leer. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Amado hermano y amigo, ¿estás velando? Que hoy nosotros podamos darnos cuenta de que pertenecer a la verdad del Señor es mucho más que una simple teoría. Y que no nos venza el orgullo, hermano. Aquel que lo vence el orgullo no está velando. Puede estar en la iglesia que quiera. Puede ser el conocedor que sea. Pues ya había terminado, hermano. Ya simplemente que nos quede reflexión en esta tarde. El hecho de que, o en esta mañana, más bien mañana tarde ya, el hecho de que, hermanos queridos, sin ningún tipo de alarmismo, es menester que nosotros hagamos un alto en nuestra experiencia religiosa y meditemos si realmente estamos velando, porque el Señor nos llama a velar, y velar no significa únicamente estar pendiente de los últimos movimientos mundiales. Eso es parte del velar, pero también es necesario que nosotros velemos meditando en nuestras experiencias, hermanos. Yo les decía cuando se me cortó, que no me he dado cuenta que se ha cortado. Yo les decía que hay una gran multitud de personas que estamos en estas verdades presentes y que estamos enemistados con nuestros hermanos de sangre. ¿Cómo nosotros podemos mostrarles a Cristo a esas personas si nosotros somos enemigos de ellos? Hay gente que vive en Estados Unidos y que no se ha vuelto a dar cuenta de su familia en México. Mire, me he dado cuenta hasta de casos de personas que se han ido de países como Guatemala, como México, para Estados Unidos, dejando a su esposa y sus hijos allá. Y allá en Estados Unidos se han hecho de otra familia, se han hecho de otra esposa y tienen otros hijos, y aún así pretenden ser de la verdad presente.
Hermanos, qué contradicción tan horrible. Yo no sé de qué forma estas personas pretenden velar, pero el Señor nos está llamando a todos nosotros en este último tiempo a velar, hermanos, a velar. Y velar significa vivir una experiencia en Cristo real. Y yo sé que esto es difícil, pero el orgullo de la persona tiene que ser quebrantado, hermano. Mi yo tiene que ser quebrantado. Si yo he hecho algo malo contra mi hermano, si yo he utilizado mi lengua o mi influencia contra mi hermano, es el momento de pedir perdón, es el momento de ponerme a cuentas. No esperar el último momento, hermanos, como les decía hace un momento, muchos están cayendo, muchos están muriendo, muchos están falleciendo y pretenden en el último momento ponerse a paz con Dios, sin ponerse en paz con su hermano. Hermano, qué triste esa situación. Yo me pregunto si una persona que hace eso podrá llegar al cielo. Pues yo no soy Dios, pero si una persona en el momento en que puede hacerlo y que tiene el conocimiento de la palabra y simplemente por orgullo no se pone a cuentas con su familiar o con su amigo o con su hermano, es muy difícil, hermano. La verdad yo lo hallo muy difícil que en el último momento pretenda decir Señor, Señor, y el Señor Jesucristo dice no os conozco, nunca os conocí. ¿Por qué nunca os conocí? Porque el Dios de esa persona siempre fue el orgullo. Así que qué bonito que en este tiempo, como parte del velar, como parte del cumplimiento de ese consejo que el Señor nos dio a nosotros cuando nos dice velar, encuentre que luchamos con todas nuestras fuerzas por ponernos en paz con nuestro hermano, por ponernos en paz con nuestro familiar, por ponernos en paz con nuestro amigo que ofendimos hace un año, hace un mes, o que discutimos hace 2 meses, hace 2 años, hace 3, hace 5. Tomar el teléfono y llamar a esa persona y quebrantar nuestro yo, quebrantar nuestro orgullo, y que de esa manera realmente puedan ver ellos que Cristo está morando en nosotros y que se está registrando en nosotros ese cambio para gloria del Señor. Hermanos, ¿quién está velando en este último tiempo? Quedémonos con esa pregunta en nuestro corazón. ¿Estamos nosotros velando? Por eso el Señor nos dice, velad en todo tiempo, ¿ok? Simplemente manera de reflexión esta mañana hemos querido compartir con ustedes esta palabra, porque realmente la gente, hay más de uno, hermanos, que está muriendo, hay más de uno que está cayendo, y en esa enemistad, en ese hablar mal los unos de los otros, en ese arrastrar a mi hermano, yo pretendo disque ser salvo, hermano. ¿A qué cielo vamos a ir así, por amor del Señor? Si nosotros hemos utilizado nuestra influencia y nuestra lengua, en el momento en que en contra de alguien, en el momento en que tenemos conocimiento, hermano, antes de ir a la Santa Cena, en el rito de humildad, nosotros debemos de ponernos a cuentas con esa persona, llamarle y pedirle perdón, y si no podemos, pues, hermano, por lo menos por nuestro lado, que no haya ninguna adversidad y corregir lo que hemos hecho mal. Pero es necesario que en este último tiempo nosotros nos pongamos a cuenta con todos aquellos que podamos haber ofendido o dañado en determinado momento, más si son parte de nuestra familia, más si son parte de las personas que no conocen, hermanos. Las personas que no conocen a Cristo son las que más tienen derecho de esperar de nosotros, que decimos conocerle, el velar, el responder. Pero muchas veces nosotros, solamente por el orgullo, no dejamos que eso se dé en nuestras vidas. Y luego en el último momento pretendemos llamar a fulano o a sultano, y que para que nos unja, que para que ore por nosotros, que para que yo no sé qué. Eso no sirve para nada, hermanos. Si en el momento en que lo has podido hacer, no has hecho lo que tienes que hacer, ¿qué te hace pensar que un ritual en el último momento te va a salvar? Lo que realmente nos salva es, como Cristo dijo, velad, velad. Así que bueno, esa ha sido la reflexión en esta mañana que hemos querido compartir con ustedes, hermanos, porque indiscutiblemente pues estamos en un tiempo muy solemne y es menester que cada uno de nosotros toque su corazón y en el amor de Cristo camine por la senda que Él nos está marcando, ¿no? Pues que Dios les guarde y les bendiga, mis amados hermanos. Yo ya había orado y todo porque no me di cuenta que se me había caído la señal. Pero bueno, les invito a que tengamos una oración en esta hora para cerrar en esta mañana, pues, ya que estamos conectados, esta meditación.
Querido Padre que estás en los santos cielos, te damos gracias por tu amor y tu bondad, Señor, y por el mensaje que das, que brindas a nuestro corazón, que nos ayudes para que pueda calar y que pueda llevarnos, pues, impelirnos a una transformación plena. Que realmente las demás personas puedan verte a ti en nosotros, Señor.